Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, además el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Verbum Domini. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. Bendito eres, Señor nuestro Dios. Todas las cosas en el cielo y en la tierra son tuyas.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. verbum Domini. Today in the United States, Hoy, en los Estados Unidos, celebramos el Día de la Independencia. Es 4 de julio. originally the Declaration of En 1776, originalmente se firmó la Declaración de Independencia, declarando nuestra independencia de Inglaterra. Siempre me gusta citar a un homilista anterior en este podio que dijo, independencia de Inglaterra, no de Dios. Aún le pertenecemos a Dios y le servimos o estamos llamados a servirle. Si lee la Declaración de Independencia, dice, grievances against England, enumera muchas quejas contra el gobierno inglés y también al comienzo phrases beautifully enuncia hermosamente natural law about self acerca de la ley natural, de verdades to know by reason. evidentes por cuenta propia, que podemos saber por medio de la razón, que todos los hombres son creados iguales, que Rights. tienen ciertos derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, Secure these rights. y que para asegurar estos derechos los gobiernos son instituidos, pero The el end gobierno, el Estado no es el fin de nuestra existencia, está ahí para servir el bien común del hombre, para servir la prosperidad humana, para proteger estos derechos, para que podamos vivir en libertad y buscar la felicidad, para que podamos vivir en justicia y paz. El gobierno debe ser servidor de esto. Nosotros no hemos sido creados para servir al gobierno. Esa no es la razón de nuestra existencia. these terms like self-evident truths, Esas palabras como verdades evidentes por sí solas, derechos inalienables, creo que habla de una ley descubrible, una ley que proviene desde fuera de nosotros, una ley que nosotros no inventamos, sino que mediante la razón podemos discernir and discover y descubrir. that we are Es evidente free beings. que hemos sido creados como seres libres y hemos sido creados con libertad. Tenemos este don natural de la libertad y hemos de poder ejercer esa libertad.
y el individuo tiene derechos para proteger su vida y su libertad. Si recordamos los primeros peregrinos a este país en los años 1600, la mayoría de ellos estaban huyendo de una persecución religiosa, estaban buscando el derecho de vivir su fe en libertad. Y hoy, en este país, ciertos políticos hablan de la libertad de culto, una comprensión muy estrecha de esa libertad. Para mí suena como que sí, pueden construir una iglesia y rendir culto dentro de esa iglesia, les vamos a conceder ese derecho, pero es una comprensión mucho más amplia. Este país fue fundado para que podamos tener esa libertad religiosa de vivir nuestra fe de forma mucho más amplia que simplemente fuera de los edificios de las iglesias. Hemos sido llamados a ser luz y sal en el mundo. Estamos llamados a llevar todos los dones que hemos recibido al servicio del mundo para mejorarlo, transformarlo, para edificar una sociedad justa. Y como dice el Evangelio de hoy, para servir a los más humildes entre nosotros. En especial para el cristiano, tenemos esa motivación religiosa poderosa que nos lleva a hacer esto, que nos lleva de fuera de nuestras iglesias para llevar esa vida del Evangelio a los demás. Vemos, pues, que al vivir según esta ley natural, eso lleva a la prosperidad humana, lleva a la paz y una sociedad justa. En Génesis tenemos el relato de la creación, tenemos la imagen de un jardín. Dios crea el cielo y la tierra y tiene un jardín y le da el jardín, le encomienda el jardín al hombre para que lo cuide y lo cultive. Es una imagen de la prosperidad humana, vivir la vida en un jardín. Sí, es que respetamos la ley natural que Dios nos ha dado. Vemos que el hombre es elevado, es creado del polvo de la tierra, pero hay algo distinto en él porque vemos que Dios sopla sobre él, se convierte en un alma viva. Y esto es singular en el mundo visible. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un intelecto, podemos pensar racionalmente, podemos conocer las cosas, hacer abstracciones, tenemos un verdadero don en el idioma, en el lenguaje, y tenemos una libertad humana. Tenemos voluntad libre que nos permite hacer decisiones. Ese es el don de la libertad esencialmente que nos lleva a vivir en esa libertad de ejercer esa libertad en este jardín, este lugar lleno de paz que Dios le dio al hombre. Así que, suscitado del polvo y sin embargo tenemos un alma y un espíritu que Dios nos infundió. Vivimos no solamente por las leyes de la naturaleza, no solo por la gravedad o cualquier ley física, sino que vivimos por esta libertad y porque tenemos libre albedrío, porque podemos tomar decisiones. Vivimos también bajo una ley moral natural que nos guía a una experiencia de libertad más plena. Dios nos llama a sí mismo desde dentro, nos da esa ley según la que hemos de moldear nuestras vidas. Y esto es vivir en la imagen de Dios en la que fuimos creados para tener esa libertad. El catecismo describe la libertad como un poder, el poder de hacer el bien, de buscar el bien. Y la libertad aumenta cuando concuerda con esta ley moral natural. Escuchamos que en ese jardín, en el medio del jardín está el árbol de la vida. Y también oímos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Me gusta pensar al respecto que en el medio está el árbol de la vida, este símbolo de inmortalidad que el hombre recibe originalmente y que perdemos en la caída cuando cometemos pecado. Perdemos ese don de la vida en el sentido de que hemos de morir y sufrir. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal es expresión de esa ley natural, moral bajo la que hemos de vivir, bajo los mandamientos de Dios, y nos lleva
al centro, al corazón del jardín. Y en el centro está el árbol de la vida, y para tener vida plena hemos de vivir también bajo esa ley. El árbol del conocimiento del bien y del mal es imagen de la ley que recibimos. Nosotros no la determinamos, no la creamos. Es un fruto que podemos comer, que recibimos de Dios mismo. Él es el que da la ley. Y si lo hacemos, podemos vivir en paz y armonía y vivir con el árbol de la vida y tener esa vida plena. Así que el hombre es puesto en el jardín, recibe la ley y está llamado a prosperar en el jardín. Recientemente el Papa Francisco en sus audiencias generales ofreció una hermosa reflexión acerca de los 10 mandamientos. Si recordamos, los 10 mandamientos fueron dados durante el evento del éxodo de la esclavitud en Israel, cuando el pueblo es sacado de esa esclavitud y tienen que cruzar el Mar Rojo y son salvados. Cuando los egipcios los persiguen y mueren en ese Mar Rojo, y luego llegan al monte Sinaí, donde experimentan el don de la salvación, cuando Dios realiza todas estas obras por ellos, y entonces reciben la ley. Tienen ese encuentro con Dios y luego reciben la ley para ayudar a conservar esa relación, a vivir esa libertad. Pero primero experimentan a Dios y su salvación. Creo que es una hermosa reflexión, la forma en que hemos de ver la ley, que nos lleva a la vida plena. No es la meta en sí, la meta es Dios, pero la ley nos lleva hacia Dios y la vivimos después de haber experimentado a Dios de alguna forma, después de haberlo encontrado de alguna forma. Y esto es importante para nosotros en nuestros esfuerzos para evangelizar. Nadie quiere que le pongan encima un montón de reglas y obligaciones. Si entran a la iglesia, tenemos que presentarles a Cristo, ayudarles a ir a ese encuentro con Cristo, ese deseo de vivir según sus enseñanzas viene después. He contado esta historia muchas veces, pero recuerdo cuando estaba en el seminario en las afueras de Washington, D.C., en Emmitsburg, en el seminario Monte Santa María, y realizábamos paseos en los monumentos, etcétera. Y recuerdo que un guía de turismo nos explicaba el edificio del Capitolio, y en la cima de la cúpula hay una imagen de la libertad en forma de mujer. Y me pareció hermoso cuando pensaba en el experimento estadounidense, como se le llama, el esfuerzo de vivir esa libertad plena. Por eso se le conoce a Estados Unidos. Somos una sociedad libre, tenemos muchos derechos aquí, y encima de todas las complejidades de la burocracia, hay un esfuerzo de preservar la libertad. Y para preservar la libertad tenemos que vivir según la ley natural, moral de Dios. De lo contrario, vemos lo que ocurre en el jardín. El caos cuando desobedecemos la ley. Y parece estar muy profundo en el ADN de Estados Unidos de querer compartir esa vida con los demás. En el Evangelio leemos que hemos de cuidar de los más pequeños. Tenemos una gran historia de acoger a otros en este país. Recientemente estaba leyendo acerca de ciertas estadísticas a menudo pensamos en los años 1800, 1860, 1900, comienzos de 1900, como la cúspide de la inmigración en este país. Y lo fue en lo relativo al porcentaje de la población total. Cerca del 15%. Llegó a un nivel de 15% de la población total del país eran inmigrantes. Y hoy en día está llegando este número, no tan alto, pero está llegando a 15%. Y no se puede evitar creer cómo Dios bendice y sonríe a un país que acoge a los demás. Estamos llamados a servir al prójimo, a dar la bienvenida al forastero, a prestar refugio. Es algo que los países más ricos están llamados a hacer. Y creo que esas dos cosas, la libertad, vivir en armonía con la ley de Dios, estos grandes derechos que hemos recibido y acoger al forastero, son los dos pilares de este país, algo por lo que somos conocidos y que hemos de continuar.
permanezcamos fieles a este don que Dios nos ha dado en country that's so este varied and increíble resource país geographies and tan lleno de recursos naturales. hard to nail down America. You know, what is an American? I know Es when I difícil travel, it's always fun especificar qué es un estadounidense. Y cuando viajo, siempre es divertido ver a otros estadounidenses en Europa. Los europeos inmediatamente se dan cuenta, a pesar de que me identifican como religioso, inmediatamente me identifican y dicen, ah, eres estadounidense. Yo siempre lo suelo tomar como un cumplido y espero que sea un cumplido. Pero hemos recibido un don y tenemos que ser generosos con los demás y ejercer ese don en armonía con la ley de Dios. Ese es nuestro gran desafío de hoy en la era del relativismo moral, cuando intercambiamos esa libertad por licencia para hacer lo que queramos, sin respetar la ley moral de Dios. Y ese no es el camino a la prosperidad humana, no es el camino a servir a los más pequeños entre nosotros. Más bien nos reduce. Oremos hoy por nuestro país para que continúe dándonos sus dones y nosotros continuemos compartiéndolos con el prójimo.